este módulo del Foro Hispaniola de Sostenibilidad estará orientado especialmente al sector de infraestructura. Iniciaremos este panel con la ponencia del arquitecto Alex Martínez, académico, investigador dominicano, egresado de la Universidad Iberoamericana UNIBE en Santo Domingo. Tiene maestría en arquitectura avanzado, diseño e investigación de arquitectura y urbanismo del Instituto Berlage en Holanda. Ha tenido una destacada participación en bienales nacionales e internacionales, al igual que ha sido galardonado con premios de investigaciones y becas. Actualmente funge como miembro arquitecto investigador en importantes grupos especializados de arquitectura, como el Docomomo Dominicano y la Fundación Erwin Walter Palm. Articulista y miembro del comité editorial de la revista Arquitecto, además de colaborador en otros proyectos editoriales donde han sido publicados sus proyectos y ensayos. Recientemente ha coeditado el libro Arquitectura en el trayecto del Sol, entendiendo la modernidad dominicana, una publicación lanzada para la Muestra Internacional de Arquitectura en la Bienale di Venezia 2014. Se desempeña como profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura UNIBE, donde también ha sido profesor líder en la Maestría de Diseño Sostenible. Ha fungido como docente invitado en la Facultad de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, Universidad Piloto de Colombia y Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es arquitecto principal del taller Estudio Forma, Arquitectura y Ciudad. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro estimado Alex Martínez. Muy buenas tardes. Estoy un poco familiarizado aquí. Primero agradecer obviamente la invitación de los organizadores. Ustedes se pensarán que yo vengo a hacer una presentación sobre campus sostenibles y quizá la importancia que tienen este tema en la actualidad alrededor del mundo, todas las universidades o centros educativos que están obviamente inmersos en este tema, pero para su sorpresa yo vengo a hablar de mi alma mater, del caso de esta universidad que es UNIBE. Y por si ustedes no sabían, UNIBE es una universidad que está muy involucrada en el tema de la ciencia ambiental y la sostenibilidad de su fundación. Desde que el señor Jasuri Vales fundó esta universidad, una de las materias más importantes siempre han sido relacionadas con la sostenibilidad y sobre todo desde el inicio, ¿no? Y vale la pena que, de hecho, una de las profesoras que todavía está en la universidad dando clases es la doctora Milagro Rodríguez, quien es la directora de precisamente esta cartera, ¿no? Entre otros. O sea que UNIBE ha tenido ha hecho una importante labor en estos temas. Y uno de esos importantes momentos o hitos dentro de los programas de UNIBE es el premio Ciencia Ambiental que se da todos los años a través de una investigación que hacen todas las carreras, todas las secciones, y en que se elige un proyecto de esos anual y se galardona. Yo tuve la maravillosa experiencia de haber recibido en 2005, cuando aún tenía un poco más de pelo. Ese es un proyecto que hicimos en el 2004 y era un proyecto que estaba buscando en el cementerio casi de CDs que casi no funcionaban. Me acordaba del proyecto, que hicimos un proyecto para una propuesta que se llamaba combustible alternativo para un transporte menos contaminante, en el que hicimos un proyecto de una ruta de autobuses con base de hidrógeno, hicimos comparaciones, etcétera, etcétera. Pero no voy a cansarles en este tema. Y lo que voy a presentar ahora mismo es un trabajo que se hizo en el 2011, de 2011 a 2012, un proyecto
que se llevó a cabo dentro de la maestría en diseño sostenible que coordinaba Marcos Barina, que es el próximo que va a hablar en línea. Un proyecto en el que participamos como universidades, con otras 35 universidades en una primera ronda, en el que participa también y colabora la Escuela de Arquitectura, para someter el caso de UNIBE dentro de este programa que se llamaba Research to Practice Program, dirigido por el Center for Green Schools, una institución dentro de la sombrilla del US Green Building Council. Y cuando se forma la maestría en diseño sostenible, ese primer grupo que entra, en el cual yo soy en ese momento profesor líder, se genera este proyecto y se trabaja por 2 cuatrimestres, una propuesta en el que primero pasamos de una ronda de 35 universidades alrededor del mundo y luego unas 12 universidades en la segunda ronda, en la que fuimos también ya seleccionados en segunda ronda, ¿no? Y de aquí sale, este es el grupo de estudiantes y profesores involucrados en este proyecto, y de aquí sale esta publicación, la publicación de UNIBE Campus Within a Sustainable District. Es en inglés, por eso ustedes van a ver algunas imágenes en inglés, mientras yo les voy a ir comentando algo de en qué consistió ese proyecto. Y fue un proyecto de investigación muy interesante, porque tomábamos el caso de nuestra universidad, de nuestro entorno, y tratábamos de explicarles a aquellos expertos que estaban fuera de aquí cómo funcionaba y cómo podríamos nosotros lograr que nuestro campo se insertara dentro de un distrito sostenible. Esto es una investigación que pueden buscarla en internet, está disponible, y yo voy a tratar de pasear un poquitico rápido de en qué consistía. Pero era importante mencionar que esto se inserta también dentro de un plan estratégico que tiene la universidad de llevar a cabo ciertas metas relacionadas a la sostenibilidad, en lo que se encuentran en la comisión comisión de sostenibilidad en el campus, mejoramiento de energía y ahorro y eficiencias, reducción de consumo y generación de residuos, la administración y efectividad del consumo del agua y de desarrollo de campañas educacionales sobre la sostenibilidad, fuera y dentro de la institución. La metodología que se utilizó, creo que esto funciona, al principio fue, junto a la Escuela de Arquitectura, una colaboración en el que se hizo un primer levantamiento de datos generales del campus de UNIBE, y luego en una segunda etapa empezaron junto a los estudiantes de la maestría a ver las vertientes de LEED y de ASH, estándares norteamericanos, apoyados de esa documentación levantada, en el cual iban a analizar el tema del campus de UNIBE y el vecindario, o los aspectos del distrito donde estamos ubicados. Todo esto concluye en esa primera etapa, luego pasa a una segunda etapa, y con un método de design thinking, que lo voy a explicar un poquito más adelante, se generan los prototipos, los proyectos, en el cual se concluye la investigación. Y por supuesto, al principio hubo mucho mapeo, mucho análisis de dónde está ubicado en la universidad, datos interesantísimos, como que la universidad en un radio de 3 kilómetros cuadrados se encuentra más de la mitad del estudiante movilizándose del país. Esos son datos del 2010. Y por supuesto, la proximidad de las universidades, sobre todo en esta parte de aquí, ustedes ven la concentración de las universidades, y UNIBE es el punto rojo. Se vio obviamente como un distrito ya al hacer un zoom de la ubicación geográfica de UNIBE,
y se analizaron, por supuesto, los usos de suelos alrededor de los rojos son los institucionales, y se vio, por supuesto, que aquí hay una importante zona institucional por igual, y la conexión con las vías principales y los metros de Santo Domingo, etcétera, las estaciones. Y por supuesto viendo un overall de la situación del campus en ese entonces, comienzan a aparecer los estudios tomando en cuenta una milla, un cuarto de milla como área de estudio ya específico para dentro del distrito, y se comienzan a analizar sobre todo el tema de los parqueos, que es uno de los temas importantes a abordar en esta presentación o en este proyecto. Y el tema de la metodología para llevar a cabo estos prototipos o estos proyectos, se llevó a cabo este método de innovación y de creatividad junto a una experta que vino desde San Francisco, donde obviamente los procesos eran de empatía, hacer investigación, observar, tener contacto con los usuarios, luego sintetizar y analizar todo eso que se recaudó, generar ideas, y en este punto entonces es cuando se analiza ya de cara a qué se puede hacer y cómo se pueden solucionar los problemas, y hacer prototipos rápidos. Es una dinámica bastante interesante, con post-its y pensamientos rápidos, y ya llegar hasta el final y tratar de hacerlo real para la comunidad. Y se llevaron a cabo cuatro estrategias, o se trató de hacer como prioridades en cómo podíamos hacer esto, y voy a hablarles rápidamente de cómo se llevó a cabo, quizá cada una de una manera rápida, ¿no? En términos de distritos aparecieron unos cuantos temas importantes, como por ejemplo las preocupaciones por la seguridad ciudadana, en el cual casi en todos los ejercicios de cada uno de estos acápites se le preguntaba, se hacían muchas entrevistas sobre todo los usuarios de cómo se sentían, y cómo se podría obviamente mejorar el campus. Una de las cosas que salió aquí era el tema de la inseguridad, que era muy importante, y ya como a manera de proyecto o de prototipos, se llevaron a cabo iniciativas que tenían que ver directamente en una escala de distrito, y se colocaban dentro de este espacio los siguientes proyectos. Las primeras cosas que se definieron como proyecto era generar una marca del distrito, y que los habitantes se sintieran parte de no solamente los usuarios los que fluctúan, los estudiantes, debido a la Universidad APEC, que también se encuentra a unos pasos de aquí, que obviamente esta zona de aquí está poblado de estudiantes. Otro de los proyectos era generar una especie de community wall, lo que se llamaban, que eran espacios de pluralización para los habitantes, también áreas de seguridad, o clústeres de seguridad en el distrito, generar puntos de encuentro o hitos dentro del mismo distrito, ya una plataforma web, diferentes colores para diferentes calles, preocupaciones como se tomaron en cuenta, como el tema de los parqueadores, que quizás es un problema pequeño, pero cuando uno sale aquí afuera, el tema de los parqueadores y de los vendedores ambulantes es un problema. Entonces, muchas de estas estrategias, como la utilización de las aplicaciones, en ese entonces, en el 2011, en principio del 2012, todavía estábamos como en el iPhone 4, creo que, o iPhone 3, sí, iPhone 4, o sea que la tecnología todavía no estábamos tan
tan masivo. Y casi los proyectos, las estrategias tenían que ver con esas herramientas tecnológicas. En términos de transporte, ahí los usuarios comentaban que el transporte público, por supuesto, el tema de la movilidad, de lo difícil que es llegar a tiempo, etcétera, etcétera, el tema del parqueo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en estas estrategias, o sea, todos los proyectos tienen unos objetivos que salen de esa investigación y terminan en propuestas, como por ejemplo, en este caso, hay dos escalas de propuestas de autobuses o casi como líneas alimentadoras al Metro de Santo Domingo. Fíjense que todavía, este es el Metro de Santo Domingo que viene en la línea 2, sobre todo que es la que toca Unive y la línea 1 también, por supuesto. Y estamos bien cerca de donde se juntan las dos líneas del metro. Pero también era un ejercicio para pensar en cómo se puede llegar a nuestro distrito y también generar un sistema que conectara a las universidades que están más próximas. Unive con APEC, con la UAS y así sucesivamente con las que están que estamos bastante cerca. Y también la iniciativa del carpooling, que en este país quizás no se utiliza mucho, que es compartir el vehículo con otra persona. En ese momento había una iniciativa de que hubiese una aplicación en que los estudiantes, compañeros, se pueden pasar a buscar, o esa era la idea, ¿no? De cómo traer los estudiantes aquí y mejorar el tema de transporte. En tema de circulación, los usuarios comentaban, por ejemplo, algo tan sencillo como la universidad no tiene una entrada peatonal. Entramos por donde mismo entran los vehículos. El tema de los parqueos que están dentro del campus, cómo se maneja eso. Esas eran las preocupaciones y, por ejemplo, el dato de que el 57% del campus eran áreas dedicadas al parqueo. En ese entonces, ahora creo que hay un poquito más de superficie de parqueo, ¿verdad que sí? Y entonces todo esto se llevó a cabo una propuesta pensando en futuro en la universidad, cómo funcionaría el tema de dar más espacio, sobre todo que es más espacio a una segunda plazoleta, que ahora mismo hay parqueo en esa zona de ahí. Hay una entrada peatonal formalmente por ambas avenidas. Y también el tema de los parqueos. En ese entonces todavía los malls no habían incursionado con el tema de que faltan tantos parqueos aquí libres. En ese entonces nosotros proponíamos en el aula este tipo de iniciativa. Esto es un poquito como complejo, ya me están diciendo que... pero, por ejemplo, el tema de los sensores y no tener que subir y bajar cuando se llenan los parqueos. Dar bonos a través del sistema. Si tú vienes con transporte público o vienes otro que no parqueas tu carro, te dan un bono a través de la universidad y tú puedes luego cambiarlo por dinero o crédito en la universidad. Y finalmente el tema de los desechos sólidos y energía. Se llevaron a cabo aquí iniciativas importantes como, por ejemplo, el reciclaje o la separación de los desechos sólidos. Se diseñaron estos prototipos de que se pesaba la cantidad de basura. Incluso la gente se veía la universidad también como un punto donde tú podías venir a reciclar los desechos que se pueden reciclar, ¿no? Y eso te daba puntos, eso le daba puntos a los estudiantes. Y a manera de iniciativa iba a haber una pantalla en la cual se veían quiénes son los que más reciclaban o más aportaban a este tema. El tema de las aulas, de que los profesores abrían el aula y prendían el aula con sus credenciales. Y por supuesto, con esta propuesta, si se llevaba a cabo en términos de también aire acondicionado y iluminación, se ahorraba un porcentaje bastante significativo en cómo funcionaba el campus en ese momento.
En el 2014 realmente estamos muy orgullosos de que la universidad haya, a pesar de que quizá no de una manera holística o como parte de un plan que se está viendo claramente, quizá como lo presentábamos en ese entonces, se están viendo ya importantes avances de aplicaciones de esas iniciativas que se tuvieron en aquellos años. Como por ejemplo, ha sido muy importante el tema del cambio de iluminación a bajo consumo y LED, el uso del el aire acondicionado, las aulas, eso que veíamos ahí como en proyecto, ya es una realidad también el hecho de que los profesores prendan y apaguen el aula con sus credenciales. El tema del reciclaje también, o de separación de desechos sólidos, es importante. Y por supuesto, es una buena noticia, obviamente, que nosotros estemos también a la par junto como importantes universidades de todo el mundo, siendo parte de una red en el que tratamos de que nuestros campos sean más sostenibles. Muchas gracias.